Nos escucha Sergio Herrero, que es abogado de Legalitas, experto en este tipo de cuestiones. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es ilegal trabajar si estás dentro de un ERTE? ¿No debes acudir a tu centro de trabajo? ¿Cómo se contempla esta situación? Bueno, en principio es ilegal, efectivamente. Lo que pasa es que me da la sensación que en este caso, en el caso del ERTE del Rayo Vallecano, aunque no tengo todos los datos, parece ser que si se les rebajó el sueldo en un 30%, creo que el ERTE debió ser parcial, de fuerza mayor pero parcial. Se les debió reducir la jornada, pero no incluirles, suspenderles completamente el contrato. Y por tanto la empresa yo creo que se estará cogiendo eso, a que no tienen un ERTE de suspensión, sino de reducción de jornada, y amparándose a que posiblemente parte de la jornada sí que estén en activo, les obliguen a entrenar por ese porcentaje de la jornada. Los trabajadores se opondrán porque entenderán que su actividad habitual ya era esa y que por tanto están trabajando en realidad toda la jornada, y esa supongo que será la discrepancia. Tal cual lo cuenta, será Sergio, Carlos. Blas. Sí, tal cual lo cuenta. Bueno, el ERTE del Rayo Vallecano es un poco complejo. Hay trabajadores que fueron afectados en un 100%, pero en el caso de los jugadores, 70%. Es decir, el Rayo le cubre el 30% del salario y por eso Paco Gémez, que insisto, junto a todo el cuerpo técnico, apoya lo que han decidido sus futbolistas, les ha mandado el trabajo a casa para demostrar que ellos siguen trabajando, como por otra parte del Toro, Sergio, lo seguían haciendo en época de confinamiento. Es decir, ellos estaban en ERTE y evidentemente trabajaban desde casa con el trabajo que les mandaba el club. Esto ya pasó en el Elche la semana pasada, llegaron a no entrenar durante un día, hubo una negociación express y al final se arregló. Supongo que aquí, Sergio, lo que se impone es la negociación entre las partes para arreglarlo cuanto antes, ¿no? Totalmente. Es que además los ERTEs por fuerza mayor en el fútbol han sido bastante controvertidos, la verdad. Había dudas de si se van a aprobar finalmente o no, porque en el fondo la decisión de paralizar la liga no fue una decisión gubernativa, sino que se decidió por la propia liga de fútbol profesional por razones preventivas, pero no fue una decisión del gobierno. Y había dudas de si se iban a aceptar o no estos ERTEs, y por eso muchos clubes decidieron, anticipándose a los posibles problemas, negociar con sus plantillas de nivel, los deportistas de élite de la primera plantilla, para evitar problemas, como fue el caso, por ejemplo, del Barcelona. Por lo visto no ha sido así en el caso del Rayo Vallecano y de otros clubes de menos entidad económica, me refiero, y está dando lugar a este tipo de problemas. Hay muchos clubes de primera y segunda división que se han asumido esta figura del ERTE para reducir gastos ante la falta de ingresos. Cuando el club pide el ERTE, ¿tiene que justificarlo ante la autoridad competente o simplemente si lo pide se le concede? Es que hay dos tipos de ERTEs que se pueden promover y a raíz de la crisis sanitaria son los ERTEs por fuerza mayor o bien los ERTEs por causas económicas, organizativas, productivas, etcétera, ¿no? Los que necesitan autorización de la autoridad gubernativa son los de fuerza mayor, que son al parecer a los que se han acogido la mayoría de los clubes, ¿no? Por lo menos para la plantilla, para sus deportistas profesionales, ¿no? Aduciendo de que las competiciones deportivas estaban suspendidas, los espectáculos con público tampoco se podían celebrar y que por tanto estos trabajadores tenían que paralizar sus actividades y por tanto concurría a esa situación de fuerza mayor. Como digo, jurídicamente había dudas, aunque finalmente parece que el gobierno aceptó y la mayoría de estos ERTE. Yo creo que también en buena medida los aceptó porque los jugadores de más nivel en algunos clubes, como digo, llegaron a acuerdos privados con sus clubes y fueron sacados del ERTE, ¿no? Pero básicamente son estos dos tipos de ERTE. Los de fuerza mayor sí que necesitan autorización y los otros, los de razones organizativas económicas, no necesitan ese permiso, que también los han utilizado los clubes de fútbol, pero no ya para la plantilla o para los deportistas, sino más bien para el staff administrativo o los trabajadores auxiliares del club. Sí, como dice Sergio, en el caso del Rayo Vallecano ha sido de fuerza mayor y ha sido aprobado por el Estado porque además el club en el último ejercicio económico confirmó un beneficio de 19 millones de euros en el último ejercicio económico, por lo tanto no se podía acoger a causas económicas. La pregunta para Sergio es la siguiente, la que está en la calle, la que nos trasladan. ¿Cómo es posible que el Estado se haga cargo de salarios seguramente potentes o salarios de clubes que mueven mucho dinero en su día a día? ¿Cómo es posible que el Estado cubra eso? Y sobre todo explicar, Sergio, que el Estado no le paga el 100% del sueldo a Messi, o si fuera Benzema, o si fuera
Griezmann o si fuera Coque, el futbolista del Atlético de Madrid, sino que solamente puede llegar a un tanto por ciento muy pequeño en el salario de los futbolistas, dependiendo además si tienen familia de 1 o 2 hijos y demás, ¿no? Sí, pues hay que explicarlo indicando que los clubes no dejan de ser empresas, sociedades anónimas deportivas en este caso, y los deportistas profesionales no dejan de ser trabajadores por cuenta ajena. Es una relación laboral especial que se regula en un decreto, el famoso 1005, pero que en esencia pues es una relación laboral que tiene las mismas características que cualquiera otra y que entre sus peculiaridades está el hecho de que también pueden cobrar prestación de desempleo. También hay que entender que clubes de fútbol no solamente es el Barcelona o el Real Madrid, ¿no? También es el Rayo Vallecano o la Gimnástica Segoviana, que son clubes con no tantas posibilidades económicas y con recursos mucho más limitados y que sus deportistas no cobran esos salarios. Efectivamente es paradójico, ¿no? Pensar que jugadores como Sergio Ramos o Messi, ¿no?, están cotizando a desempleo y que eventualmente, si quedaran desempleados, podrían acceder a esa prestación de desempleo. Yo creo que por razones de imagen, tanto del club como de estos jugadores, esta situación no la vamos a ver. No me imagino a esos jugadores en la cola del paro. Y efectivamente, como decía, por eso, en esas situaciones ya especiales de jugadores de mucho alto nivel, los clubes han llegado a acuerdos con ellos privados para no incluirlos en el ERTE y tener que escenificar esa imagen que sería bastante polémica, efectivamente. Pero hay otros clubes más modestos, como podría ser el Rayo Vallecano, donde los salarios no son tan elevados. Tengo entendido que en la segunda división, por convenio colectivo, los salarios mínimos rondan los 80.000 euros, que siendo salarios importantes no son salarios estratosféricos como los que podemos ver en la primera división. Entonces sí que es comprensible que estos trabajadores, y ya no, si hablamos ya de clubes incluso más modestos, que si ven paralizada su actividad y sus ingresos, pues puedan acceder a una prestación de desempleo. Francamente a mí sí me parece razonable. Y luego seguramente en el país, dentro de unos meses, cuando termine el pago de los ERTE, que se ha ampliado al margen del estado de alarma y demás, con el acuerdo del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales, pues habrá muchas denuncias individuales, como ocurre en la vida cotidiana con los empleos y las empresas. Yo tengo que lanzar una pregunta. Si hay algún resquicio legal para que una empresa, en este caso un club de fútbol, como está ocurriendo, tenga, creo que la insana intención de introducir en el ERTE a trabajadores que están de baja. Es decir, si un futbolista se parte la rodilla y está 6 meses fuera y está en periodo de rehabilitación con su baja médica y su seguro, si es posible que le metan en ese expediente temporal de empleo. En ese caso no es posible. Si la baja es anterior al ERTE, prevalece la situación de incapacidad temporal. Ese jugador que está de baja médica no puede ser incluido en el ERTE, lo cual a este nivel de salario pues sí que puede dar efectivamente situaciones paradójicas y discriminatorias, porque esos trabajadores van a seguir cobrando una cantidad, normalmente por convenio colectivo les obligan a pagarles incluso el 100% de su salario en situación de baja médica, mientras que los trabajadores que están afectados en el ERTE pueden ver más mermados sus ingresos. Pero un trabajador que está de baja médica no puede ser incluido en el ERTE si esa baja es anterior al ERTE, no podría. Que es el caso que estaba diciendo antes Blas, de Alberto, el portero de la primera plantilla del Rayo, y de Ali, decías, la portera del equipo femenino, Blas, ¿no? Sí, porque bueno, los dos están de baja médica y además de larga duración, por no hablar de temas éticos y morales, ¿no? Que estamos hablando, cualquier trabajador es igual en esta circunstancia, pero estamos hablando de 2 emblemas. En el caso de Ali, pues imagínate, toda su vida en el Rayo Vallecano, y sí, la intención es esa o era esa. Por lo tanto, bueno, la opinión de Sergio además lo cuenta de maravilla, pues muy atinada para explicar lo que está sucediendo y que al final hay clubes de fútbol que esto lo negocian bastante mal, como se está demostrando en el Rayo Vallecano. Sergio Herrero, abogado de Legalitas. Perdona, querías decir algo más, perdona. No, sí, que efectivamente, como dice Carlos, efectivamente aquí el problema es que, siendo una situación polémica la del ERTE, que va a tener mucha conflictividad, la pena es que no se haya podido alcanzar un acuerdo con los trabajadores que evite ese conflicto que puede llegar a alcanzar a los tribunales, como sí que han hecho otros clubes. Sergio, gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?